Bienvenidos a todas y a todos a este ciclo de charlas que organiza la Escuela de Gestión Pública de Utopías, que llamamos Diálogos del Futuro, un ciclo donde conversamos con distintas figuras públicas de la escena política de Córdoba y del país sobre temas coyunturales de la Argentina actual. En esta oportunidad, bajo el eje de desarrollo e inclusión, estamos conversando con Liliana Montero, psicóloga, subsecretaria de Planificación y Gestión para una ciudad inclusiva de la Municipalidad de Córdoba y copresidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de Córdoba. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Querés contarnos? Vos sos un personaje público hace ya muchos años, acá en Córdoba te conocemos un montón. ¿Querés contarnos cómo comenzaste tu carrera política? Comencé en el radicalismo de Alfonsín. Esto fue, ¿no? Digo, siempre sostengo que una está atravesada por los procesos históricos, políticos que nos van determinando, y a mí me determinó el alfonsinismo y me determinó la convocatoria de Alfonsín a construir este tercer movimiento histórico que se definía desde la historia argentina con Irigoyen, con Perón y después con Alfonsín. O sea que esas fueron mis iniciativas cuando era muy jovencita y tenía 17 años, trabajar desde ese lugar. Esa fue mi incursión en la política, no viniendo de una familia política, o sea que tuvo que ver con una decisión muy personal. Como profesional de la psicología, ¿cómo crees que ha afectado la salud mental las restricciones que se dictaron en el marco de la pandemia, Liliana? ¿Qué nos podrías decir de eso? Mirá, creo que en realidad me parece que tenemos que ser muy responsables. Me parece que los efectos emocionales que la pandemia nos ha causado van a ser efectos que nos va a llevar mucho tiempo estudiarlos, ¿sí? Y nos va a llevar mucho tiempo a las ciencias humanas poder dar cuenta de estos efectos. Yo sí puedo decir lo que voy percibiendo y lo que además desde mi experticia como psicóloga, y además habiendo trabajado y trabajando actualmente además con niños en mi consultorio, es lo que voy advirtiendo, y que eso ha determinado inclusive el diseño de algunos programas desde el área específica que tengo a mi cargo, que incluye, por ejemplo, el tema de infancias. Una cuestión, por ejemplo, que advertí muy rápidamente fue lo que sucedía en la fantasía o en el imaginario de los niños más pequeños, ¿no? Uno no se defiende o uno no puede defenderse de aquello que desconoce. Y para un niño, por ejemplo, que todavía no adquirió la capacidad simbólica, es decir, poder pensar algo aunque no lo vea, ¿sí? Es muy difícil, y era muy difícil poder cuidarse del coronavirus. Entonces diseñamos una herramienta con los equipos técnicos que fue ponerle un cuento, en un cuento que se llama Coronavirus, un rostro. Y ese cuento estuvo dirigido a niños de 3 a 6 años, precisamente porque eran los que mayor dificultad tenían para poder enfrentar a este bicho que no conocían. Y fue una herramienta muy importante con la que se trabajó con la primera infancia, y yo creo que esas consecuencias del miedo, de no querer salir porque hay un enemigo que no conozco, fue una impronta que marcó mucho la primera infancia. Y después creo que una segunda consecuencia muy fuerte se vivió, fijémonos, la cosa tan distinta, ¿no? Nosotros los latinos, sobre todo, somos personas muy afectuosas y nos diferenciamos de otros, por ejemplo, los europeos, en donde es una cosa más distinta, más distancia y demás, y de pronto aquello que era bueno se transforma en algo malo. Abrazarnos, besarnos, acompañarnos, es algo absolutamente necesario para nosotros. Y de pronto la pandemia nos vino a decir que no nos podemos besar, que no nos podemos abrazar, que hablar es peligroso, porque al hablar despedimos saliva y eso nos contagia. O sea, ese impacto, sin lugar a duda, va a ser un impacto muy fuerte en nuestra emocionalidad, y yo creo que va a llevar mucho tiempo hasta que podamos darnos cuenta cuánto afectó la pandemia en el desarrollo emocional del conjunto social.
¿cuál crees que es el rol del Estado en esta situación, en este contexto socioeconómico del país, pensado en una cuestión estructural, ¿no? Otra vez, sin el Estado no se puede. Con el Estado solo no alcanza. ¿Está claro? Entonces, el rol del Estado es central, primero, para redistribuir riqueza. Esto estoy pensando en lo macro. O sea, no hay posibilidad en la Argentina, con un 40% de pobreza estructural, que pensemos que el Estado no debe intervenir para redistribuir la riqueza. Eso es central. Así que, de ahí en más, es el Estado gobernando con la comunidad, ¿sí? Y en la época de la modernidad, de la posmodernidad, podríamos decir, hoy estamos ya transitándola, es la relación del Estado como Estado directamente con sus gobernados. Hoy la herramienta tecnológica nos permite a los gobernantes tener diálogo directo. ¿Cuál creo yo que es el problema muchas veces? Que los políticos o los gobernantes estamos en medio de la era digital y usamos las herramientas digitales, pero las usamos de manera analógica, ¿no? En donde un funcionario tiene una red social, habla con el ciudadano, pero en realidad no recibe lo que el ciudadano le dice, o lo recibe y no le contesta. Entonces yo digo, bueno, tenemos un problema. Si yo uso la era digital, la tengo que usar con el formato digital, es un ida y vuelta. Yo tengo una herramienta como Estado fantástica, que es, ya no necesito intermediarios para hablar con el ciudadano. Lo que sí necesito es a la sociedad civil organizada para poder llegar a todos lados. Si nosotros no tuviésemos hoy, por ejemplo, en la ciudad capital, que logramos construir un mapa de lo que yo he llamado infraestructura social, que es todo con lo que el Estado llega, pero también todo lo que existe en la sociedad civil, nosotros no podríamos bajar a un barrio, a un operativo como vamos a lanzar próximamente, que se llama Nos Encontramos en el Barrio, sino de la mano de las organizaciones de la comunidad. Y cuando digo organizaciones me refiero a los comedores, los merenderos, las iglesias, en todas sus expectativas, los clubes. O sea, la única forma es el Estado presente, la decisión del Estado y la comunidad organizada. Y una de las políticas sociales que desarrollaron en tu área fue el programa de asistencia de personas en situación de calle. ¿Cómo evalúas el impacto que ha tenido esta medida? Mirá, la verdad, lo voy a decir bien crudamente. Cuando llegamos a la gestión municipal, sabíamos que las cosas estaban mal. En lo personal, nunca imaginé que estuviesen tan mal. O sea, llegamos en pleno siglo XXI y en este municipio, que es la primera ciudad del interior del país, te diría que es la primera ciudad de la Argentina porque Cava es una provincia, no puede ser equiparada a una ciudad solamente por su lógica presupuestaria. Entonces, la ciudad de Córdoba es la primera ciudad de la Argentina, en tamaño, en cantidad de habitantes, en extensión territorial. Tenemos 576 kilómetros cuadrados en esta ciudad. Y acá no había un solo registro de qué era lo que se había hecho en los 20 años anteriores, ni siquiera en los últimos 8, en políticas sociales. Nada. Entonces, yendo al programa de situación de calle, acá nosotros teníamos informe que decía el defensor del pueblo había medido que había 500 personas, otro decía que había 400, otro decía que había 1000. Lo que hicimos cuando llegamos fue, y la pandemia nos obligó, porque la pandemia, es decir, nos obligó rápidamente, porque cuando el presidente de la Nación dice el 20 de marzo del 2020, todo el mundo a su casa, el intendente Martín Yayora nos miró, a Raúl Lacaba y a mí, secretario y subsecretaria de Políticas Sociales, ¿qué hacemos con los que no tienen casa? Esa fue la pregunta del intendente. Y entonces el primer día, ese 20, empezamos un operativo para las personas en situación de calle. Tuvimos alojadas 525 personas, de las cuales yo conozco hoy nombre y apellido, de los cuales hoy el municipio tiene un registro, de los cuales hoy el municipio tiene una historia. ¿Sabe por qué María, Pedro, José quedaron en situación de calle? Y la pandemia también nos permitió, digo, es difícil a lo mejor entender, pero nosotros tuvimos a estas personas durante 3 meses que duró la ASPO, el aislamiento obligatorio, las tuvimos bajo programa y nos permitió tomar una decisión política de gestión. Es decir,
o los alojábamos y cuando terminaba el aislamiento abríamos los centros de contención comunitaria, los hoteles y demás, y se iban, o tomábamos la decisión política de conformar un programa que trabaje en profundidad, ¿sí? El Estado tiene dos posibilidades, o usa maquillaje o trabaja en profundidad. Y nosotros decidimos trabajar en profundidad. Entonces, pero no es que el Estado solamente los incorporó, el Estado le hizo firmar a estas personas un compromiso con 4 puntos. Que no podían volver a la situación de calle. Esto implicaba que parte de la beca que cobran como servidores urbanos, ellos la usan para pagar su alojamiento. Que se iban a capacitar en las capacidades, que iban a cumplir sus 4 horas de trabajo. Y lo más importante, que iban a cumplir con los tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos que el Estado les proveyera. ¿Por qué? Porque el 98% de las personas en situación de calle tienen algún tipo de patología física o algún tipo de padecimiento psíquico. El 90% tiene consumo indebido de sustancias. Si nosotros como Estado no le damos las herramientas para que pueda trabajar este consumo indebido, y muy difícil va a ser salir. ¿Cuál crees que es el rol también en esta situación de inclusión de más allá de las ONGs, también de los movimientos sociales? Los movimientos sociales, si uno hace un poco de historia de cómo se transforman después de la crisis del 2001, en donde tienen su nacimiento, digamos, su génesis, los movimientos sociales, la verdad que en estos años han ido creciendo, han sido canal de organización. En el marco de una sociedad con este nivel de pobreza, si no existieran las organizaciones sociales que canalizan esa masa social que está inmersa en situaciones difíciles, y es muy difícil el diálogo. O sea, nosotros hoy podemos tener diálogo como Estado porque existe un nivel organizativo que nos permite tener interlocutores. Si no, es muy difícil. Por eso creo que el rol de las organizaciones ha sido central en el marco de la crisis de los últimos 10 años de la Argentina. ¿Cuál crees que es la mejor herramienta que tiene el Estado para gobernar y cuál es la herramienta que tiene para mejorar? Sin lugar a dudas, creo que la mejor herramienta que tiene el Estado es el poder decidir. O sea, el Estado es el único que tiene esa herramienta, que es poder decidir, ¿sí? Porque para eso le han delegado esa potestad. ¿Cuál creo que es la mayor dificultad que tiene el Estado? Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Estoy hablando de esta experiencia de este año y medio de gestión, es la dificultad que a veces imponen los procesos administrativos, ¿sí? Y la dificultad de la llegada más directa al ciudadano, ¿sí? Creo que estas son como 2 dificultades muy fuertes. Estoy hablando de cosas bien concretas para no irme en cuestiones teóricas. Esta es la dificultad que he entrado. Primero, creo que la mejor herramienta que tiene es que el Estado toma decisiones políticas. Y cuando digo toma decisiones políticas es, si el intendente de la ciudad de Córdoba larga una tarjeta que se llama Activa y dice esta tarjeta que le va a meter al sistema económico tanta cantidad de millones de pesos, ¿sí? El Estado municipal que toma esa decisión de reactivar parte de la economía local también toma la decisión de que la plata quede en la ciudad. Y entonces dice, sí, pero esta plata que el gobierno municipal inyecta no va a las grandes cadenas, porque nosotros no queremos que la plata se vaya afuera, queremos que la plata se quede en el circuito económico de la ciudad. Y esa es la potestad que tiene el Estado, decidir políticamente cómo redistribuye la riqueza. Perfecto. ¿Cuál crees que es la meta o el principal tema que tenemos que resolver como sociedad para avanzar en este desarrollo inclusivo? Una vez escuché a un compañero que tenemos y que es un excelente pensador y además un excelente politólogo,
que es cordobés, Martín Maldonado, y que aborda muchísimos problemas vinculados a la pobreza. Y Martín, en una reunión, le decía a muchos empresarios, el día que cuando se haga una encuesta y la pobreza aparezca como la primera preocupación de los argentinos, va a ser el día en que vamos a empezar a cambiar la historia. Mientras esa no sea la principal preocupación de los argentinos, es muy difícil. Entonces, si vos me preguntás, yo digo, ¿cuál es el mayor desafío? Y el mayor desafío es, obviamente, terminar con las desigualdades y con las inequidades. Y a partir de ahí vamos a poder resolver el problema de la pobreza. Es increíble que en nuestro país, que es un país productor de alimentos por excelencia, tengamos 40% de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas bajo la línea de la pobreza. Entonces, para mí, el único desafío que tenemos que tener en los próximos 20 años es disminuir la pobreza. Y para disminuir la pobreza, el Estado básicamente tiene que trabajar sobre las desigualdades y las inequidades. Y esa me parece que es, acá no hay que hablar demasiado, no hay que decir, bueno, tengo que ocupar, no. A ver, muchachos, todas las políticas públicas tienen que estar alineadas a disminuir la pobreza. Y para eso necesitamos trabajar sobre las desigualdades y las inequidades, en términos económicos y en términos básicamente educativos. Si nosotros no tenemos la educación como uno de los pilares centrales para poder trabajar en las desigualdades, iba a ser muy difícil que tengamos movilidad social. Y la movilidad social va a ser la posibilidad de que el que hoy no tiene nada y nosotros le damos herramientas y para eso lo alimentamos bien y entonces como alimentamos bien sus neuronas van a trabajar y como sus neuronas trabajan se va a poder educar y como va a poder tener acceso a la educación va a poder tener acceso a la universidad. Hoy nosotros tenemos universidades populares, universidades públicas, pero la verdad de la historia es que los sectores más postergados no están llegando. No están llegando porque no tienen accesibilidad, porque tienen que laburar para poder ayudar a su familia a alimentar a sus hermanos. Entonces, claramente el desafío es la pobreza, claramente el desafío es trabajar sobre las desigualdades y las inequidades.